Ya ahí sí, los que están en Zoom, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, buenísimo. Ya, vamos a comenzar. Primero, hoy día tenemos que terminar la materia que estamos viendo acá en la diapositiva, que tiene que ver con inversiones en activos de renta variable. Hoy día tenemos que terminar la parte de materia. Probablemente el jueves hagamos uno que otro ejercicio, pero hoy día tenemos que cerrar toda la parte de materia. ¿Qué era lo que yo les decía con esa diapositiva? ¿A qué se refería? ¿Qué era lo importante de eso? ¿Sí? ¿Quién se acuerda, pues? ¿Por qué uno tenía que clasificar con porcentajes de participación en acciones? ¿Para qué? ¿Por qué? De ahí tenemos que partir en el fondo, para que me vayan siguiendo y puedan, como siempre les digo, ir estudiando periódicamente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Esos porcentajes qué significan? ¿Alguien que esté en Zoom? ¿Qué Significa el significa? poder de decisión. Ya, exactamente, Joaquín. Ese es uno de los principales puntos. Cuando uno adquiere cierta cantidad de acciones de otra empresa, se va a contabilizar de acuerdo al poder que uno tenga en esa otra empresa. Eso es fundamental para poder entender lo que estamos haciendo. ¿Ya? Si es que uno compraba un porcentaje de acciones muy menor, es decir, de 0 a 20%, recuerden que esos porcentajes son generales, son no aproximados, pero sí son propuestos en el fondo. Porque lo que más pesa, ¿qué es lo que es? ¿El porcentaje o el poder que tenga? El poder. Exactamente. Muy bien, Joaquín, el poder. Y cuando yo les digo, comillas, poder que tiene la empresa, pasamos a la segunda parte. ¿Qué significaba el poder que uno tiene en la empresa? Así en la práctica, pues si no, no solo estudiarlo para un ejercicio, para la prueba, sino que en la práctica, ¿qué significa? Si ustedes compran un porcentaje de acciones muy menor, obviamente no van a poder tomar ninguna decisión importante como socio, porque van a tener una acción muy minoritaria. Nosotros referencialmente decimos que con menos del 20% no hay ninguna capacidad de poder de influir en nada. Luego, entre el 20 y el 50%, nosotros lo vamos a llamar de otra manera, influencia significativa. ¿Por qué? ¿Quién me podría explicar más o menos a qué se refiere eso? ¿Qué es lo que era la influencia significativa? ¿Qué nivel tenía? ¿Cómo tenía? ¿Qué? ¿Cuál era el punto de inflexión para que sea influencia significativa? ¿Alguien se acuerda o no? Los que están en Zoom, a ver quién está en Zoom. Hasta Carlos, pues. ¿Se acuerda o no? No mucho, pero era El como punto, que podía tomar decisiones, empezar a tomar decisiones. exactamente, es que puede tomar decisiones. Ya, hasta ahí está bien, pero eso no es algo tan abstracto. El poder tomar decisiones es algo total y absolutamente concreto. Tener alguna persona en el directorio. Ese es el punto de inflexión. Cuando uno tiene generalmente sobre el 20%, uno puede tener a alguien en el directorio. Y yo además les había comentado de que, algunas empresas, por ejemplo, les di el ejemplo de, si no me equivoco, lo di acá, de los clubes de fútbol, de las sociedades anónimas. ¿Sabrán que les comenté? ¿Qué es lo que pasaba? Sí. Cuando alguien tiene cierto porcentaje de acciones, puede tener la posibilidad de poner a alguien de su confianza en el directorio. Eso se le llama influencia significativa. Y cuando uno adquiere ese nivel de acciones, que tiene ese nivel, comillas, de poder, se va a llamar influencia significativa y ahí lo vamos a contabilizar de cierta manera, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya?
Y cuando uno tiene sobre el 50%, es que tiene el control. ¿Y qué significaba en la práctica que tenga el control? Es bastante, yo creo, evidente, así que no tengan miedo de decirlo. La toma de decisiones y todo. Exactamente, Matías, en el fondo, que más del 50% de los directorios son de uno. Por lo tanto, ante cualquier votación, siempre se va a decidir lo que uno necesita. Por eso es tan importante. Y ahora les digo, de nuevo les digo, no por un tema de que tengan que aprendérselo de memoria o por un tema de que lo tengan que estudiar para la prueba, sino que en la vida real, cuando ustedes ven un estado financiero, ¿a ustedes les gustaría saber si es que esa empresa es dueña o controladora? O más que gustaría saber, ¿ustedes creen que esa información es relevante para la toma de decisiones? ¿Sí o no? Ya, pues, los que están acá, pues, yo sé que quieren participar, pero están tímidos. ¿Creen que será importante eso? ¿O no? Exactamente, sí. Es sumamente relevante. Cuando uno lee estados financieros y ve que tiene 20 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, miles de billones de millones de dólares o de cualquier moneda en otro tipo de acciones, uno lo mínimo que desea saber es qué tanto poder de decisión tiene sobre esos activos. Eso es clave. ¿Y cómo lo vamos a poder ver? Por esto. Porque el activo se llama, cuando tiene menos del 20%, es decir, no tiene ningún poder, el activo que ustedes van a ver en el estado financiero se va a llamar instrumento financiero. Así se va a llamar. Cuando ustedes lo busquen en los estados financieros se va a llamar así. Cuando ustedes vean algo que se llama inversión en asociada, ustedes inmediatamente van a poder decir, ah, mira, da lo mismo el monto. Esta empresa tiene un poder significativo sobre otra. No tiene el control, pero tiene el poder significativo. Eso es lo que yo quiero que se queden. Más allá del que lo estudien para la prueba o ejercicio, etc. Y si ustedes ven inversión en filial, van a asumir que tiene un porcentaje mayoritario, más del 50%, o al menos tiene el control de otra empresa. Eso es con lo que yo creo que se lleven a sus casas, de que sepan, de que lo entiendan. Ahora, algo que les comenté que era fundamental y que hoy día principalmente nos vamos a centrar en la última columna, de cómo se van a valorizar. Nosotros vimos la vez pasada cómo se valorizaban cuando eran instrumentos financieros. Listo, que es como entre comillas siempre lo hemos hecho. Ahora vamos a aprender los otros dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que les comentaba? Más que el porcentaje que está acá, lo que pesa es el tipo de poder que exista. ¿Por qué se los digo? Porque en todas las pruebas les ponemos, una empresa adquiere el 40% de otra, pero tiene el derecho a tener 6 de 10 directores. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Cómo? Exactamente, muy bien, estimado, muy bien. Como inversión en filial, porque lo que pesa es el control que tiene sobre la otra, más que el porcentaje. El porcentaje es una referencia muy cercana, pero no necesariamente es específica al callo. ¿Y por qué pasa eso? Esto se lo expliqué al principio de la clase pasada, dígame, ¿por qué? Como el poder que tiene el porcentaje. Exactamente. Y yo lo voy a llevar como para el otro lado, porque existen acciones que pesan más que otras. ¿Se acuerdan cuando les comenté? Existen acciones serie A, serie B, acciones que tienen más poder, hay acciones que de repente son tipo ordinarias, son especiales, etcétera, etcétera. Esa es la razón. Porque si todas las acciones fueran exactamente igual y todas pesan exactamente lo mismo, los porcentajes van a decir exactamente lo mismo que el poder que tienen, pero no siempre son así. Algunas veces uno puede adquirir acciones que tienen distinto peso relativo dentro del total. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Gracias, Matías. Ya. Por último, antes de dejar esta diapositiva que yo la encuentro muy buena, muy completita, cuando nosotros decíamos, la valorización es inicial y posteriormente al valor razonable, ¿a qué nos referimos? Esto, así deberían estudiar entre ustedes. Leerlo y decir, ¿qué miércoles se refería a eso?
Valor inicial y posterior al valor razonable. ¿Qué era? ¿A qué se refería uno? ¿Qué quiere decir eso? Inicial y posteriormente al valor razonable. Cuando se enfrenten a un ejercicio, lo primero que tienen que identificar para poder estudiar, para aunque sea empezar a estudiar esto, es decir, a ver, espérate. El enunciado nos dice que compra tantas acciones de tal tipo. Listo. Y tiene tanto poder. Lo primero que hay que hacer es identificar en cuál de los tres tramos está. Una vez que identifican eso, tienen que ya empezar a asociar un poquito y decir, ya, listo, es del tipo, no sé, instrumento financiero. Profe, ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí, dígame. ¿Puso su micrófono? sí, Ah, sí, perdón. tengo una pregunta. Uy, ¿Qué perdón. pasa, digamos, si uno compra acciones y luego la empresa emite más acciones? Perdón, ¿me puede repetir, José Miguel, que no la escuché muy bien? Cuando una empresa, digamos, yo compro cierta cantidad de acciones y luego la empresa emite más acciones, ¿mi porcentaje cambia? Exacto, pues podría perfectamente variar. Exactamente. Es que Pero ahí estaría perdiendo plata, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Digamos, porque la empresa esté emitiendo más acciones, eso me afecta a mí en el estado, digamos, de que pierdo plata o mantengo la Exacto, misma pero cantidad. ese punto que usted dice, José Miguel, es fundamental que lo tengan claro. Y no sé si lo expliqué acá o en la otra sección, pero les comenté qué hace, porque la clase pasada estuvimos como media hora viendo solo temas logísticos de acciones, ¿qué pasa cuando una empresa quiere emitir más acciones porque necesita dinero? ¿Se acuerdan primero que yo les comenté de que la empresa emite acciones al igual que emitir bonos porque necesita algún tipo de recurso, generalmente liquidez? Si la Profe, empresa ahí, necesita liquidez y ya no le puede prestar más dinero, o sea, no le puede pedir más dinero al mercado, le va a pedir a los accionistas. Listo. Dígame, usted está pero ahí levantando la no mano, tienen ¿no? que tener como que todos los socios, o no sé si directores tienen que aprobar, porque si emiten como más acciones, pierden como el control o más acciones también. Eh, ya, se acerca más o menos, yo le voy a responder un poquito más ordenado su idea, pero sí, se acerca. Por acá alguien quería decir algo, ¿no? ¿No? Ya. En estricto rigor, lo que uno tiene que hacer es lo siguiente. Si la empresa necesita liquidez, en la práctica siempre va a salir a pedirle dinero a terceros. Si es que ya no le prestan dinero a terceros, que eso puede ser por varias razones, porque por ejemplo una institución ve que es muy riesgoso prestarle dinero, ve que ya está muy sobreendeudado, etcétera, etcétera, ¿a quién le va a pedir dinero para seguir funcionando? A los accionistas. Y si es que los accionistas ya dicen, ya saben que entendemos que en el mercado no nos puedan prestar más dinero porque, no sé, las instituciones están relativamente reguladas y no pueden prestar dinero a empresas que tienen un ratio de sensibilidad frente a deuda dividido activo muy amplio, ya, listo, perfecto, ningún problema. Y necesitan pedir liquidez a los socios. Se hace una OPA, una oferta pública de acción. Uy, ¿vieron que la semana pasada fue la OPA de Azul Azul? ¿Quién lo vio? No, pero ya, pues, pero no sé, les comenté la semana pasada y el día sábado fue la OPA. De hecho, salió como en media plana completa del Mercurio. Profe, Fue la OPA, eso decía así. es porque echaron al Superman Vargas y al Pelado Gorbel, que eran los dueños. No, pues Joaquín. O sea, es Ah, un tema bastante más de fondo. Bastante más de fondo. Lo que es que sí, pasa algo de aquí. es que había un dueño que era Heller, de la familia Solari, que es una de las familias más que tienen más riqueza, más patrimonio en Chile, y él vendió todas sus acciones y como es una sociedad anónima, no las puede llegar y vender así como, ah, las vendo. Tiene que necesariamente salir por una oferta pública de acciones, una OPA. Y se los comenté justo la semana pasada y salió el sábado. De hecho, salió una publicación, bueno, lo pueden buscar, de ahí les puedo incluso poner la foto. Salió bastante amplio que fue una oferta pública de acciones. ¿Y por qué? Porque fue bastante grande, fue como, si no me equivoco, como $17 el paquete completo, que es como el 65% de acciones de todo Azul Azul. Bueno, siempre que la empresa necesita hacer una OPA, que puede ser porque necesita hacer una emisión extra de acciones o porque va a vender acciones que ya están circulando. En el caso que necesite hacer una OPA para requerir más liquidez, va a pasar justamente lo que dice José Miguel.
va a tender a diluir los porcentajes de los socios actuales. Entonces, por ley, la ley protege a los socios actuales. ¿De qué manera? Esto se los dije. Y por ahí Carlos lo dijo, medio chanfleado, pero lo dijo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo la ley protege a los socios actuales? Tienen 30 días donde solo ellos pueden comprar. Tienen prioridad de compra. ¿Cuál es el problema? De que si una persona con mucho esfuerzo logró comprar una acción que vale, no sé, 1.000.000 de pesos y no tiene más liquidez, y los grandes accionistas de esa empresa dicen vamos a triplicar las acciones, esa persona no va a tener dinero para volver a comprar otra. Y así es, y eso es lo que pasa con muchos casos. ¿Ustedes conocen el caso Cascada o el caso Chispas? ¿No lo han escuchado nunca? Bueno, algún día lo podemos ver. Pasó un poco eso. Se empezó a diluir a los accionistas minoritarios. Y si bien era, comillas, legal, porque se les daba la posibilidad de que compraran dentro de 30 días, los que tenían el control hacían directorios cerrados, que así son, en donde dicen, ya vamos a triplicar las acciones, y los accionistas minoritarios no podían comprar las que faltaban. Y empezaron a ser diluidos. ¿Ya? Eso es lo que tiende a pasar. No sé si ahí más o menos le responde usted, José Miguel. Sí, profe. ¿Sí? Pero, Ya. digamos, los accionistas menores tienen algún, aparte, digamos, de que sean obligados a comprar esas acciones, eh, no sé, algo más que los proteja. Porque No. porque La un- el, básicamente están siendo obligados a comprar para mantener su porcentaje. Sí, de hecho así es. O sea, más que obligados, le están dando la prioridad para que si ellos quieren comprar para mantener su porcentaje de acciones. Y si es que no tienen liquidez, no van a poder comprar y se entiende de que no lo compraron y se va a ver diluida su parte. ¿Ustedes vieron la película Red Social de Facebook? ¿La vieron? ¿Y se acuerda qué pasaba con justamente el protagonista? Pero ponga su micrófono, pues. ¿Qué pasaba con el protagonista, con la emisión de acciones? No, de hecho, ni siquiera era el protagonista, era el encargado como de finanzas. ¿Se acuerdan? Zuckerberg, No era Mark, era el otro. el brasilero. El brasilero. ¿Qué Sí, po. pasaba con su Lo porcentaje? diluyen y queda como. Tenía Y- como 40% de Facebook y termina como con un 3. Sí, y de hecho termina con mucho menos, como con un Sí, 0,005%, pues, y después de la demanda logra quedar con el 3%. sí. Pero pasó eso. Sí. Se diluyeron sus acciones porque se hizo una nueva emisión, entraron accionistas y él, dentro de los papeles que le hicieron firmar, él firmaba que no recompraba ni tenía posibilidad de comprar. Por eso él dice que se sintió estafado. ¿Ya? Bueno, tenemos muchos ejemplos para poder seguir ahí. Ya, sigamos avanzando. ¿Tiene ahí prendido? Que yo por lo que entiendo de acciones es que si yo soy un accionista minoritario y compro una acción, por ejemplo, ya de Copec, y la acción sube de precio, voy a estar ganando, no voy a estar perdiendo. Totalmente. Pero ¿qué pasa si Copec tiene 1.000.000 de acciones y usted tiene una? ¿Ya? Y Copec emite 1.000.000 más. ¿Qué porcentaje de acciones va a tener usted? ¿Uno de 1.000.000 o uno de 2.000.000? 1 o 2 millones. Por lo tanto, su valor dentro de la empresa va a ser la mitad. Entonces, cuando se emita 1.000.000 más, a usted, como ya tiene una, le van a decir, mire, usted tiene 30 días para que solo usted junte la plata y compre una segunda acción para que su 1 dividido 1.000.000 no se diluya nada. Ya, y el mío no puede seguir, o sea, valer ahora 0,5. ¿Qué cosa? El mío ahora no puede, mi acción no puede valer 0,5 nomás. Puede perfectamente, Ah, pero le dan la posibilidad de que no se diluya. ya, para que Para siga, que si usted siga quiere, siendo una. no se diluya. Pero ¿qué pasa si pensamos mal, po? ¿Qué pasa si se emiten 100 millones de acciones? ¿Qué va a pasar con su una única acción? Se va a diluir, Un décimo. Profe, se va a diluir muchísimo. ¿Me entendió? Esa es como la forma en que funciona. Sí, dígame, perdón, alguien está eh, hablando. o sea, digamos, no ve que si, digamos, si tengo una acción y la empresa emite, digamos, cierta cantidad de acciones aparte y yo lo quiero vender al tiro de esa acción, ¿sigue al mismo precio que la compré? ¿Por 30 días? Eso depende a cuánto se esté transando en el mercado. Podría ser más, podría ser menos. Generalmente cuando se hace una emisión de acciones o sale a la bolsa,
El piso, bueno, depende de varias cosas, pero no nos centremos en eso, para que no nos dilatemos tanto. Ya, pero estamos en esta parte del curso, volviendo a nuestra diapositiva, ya más o menos entendieron cómo pasa, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir la siguiente? Ya, entonces, algo que ya les había comentado es que ustedes cuando estén estudiando tienen que acordarse de la última columna que vimos recién. ¿Qué es lo que nos decía la última columna en relación a las acciones que son inversiones en activos financieros? Esa. ¿Qué es lo que pasaba? ¿A qué se refería que era valor razonable al inicio como después? Ya, pues yo estoy seguro que lo pueden saber. ¿Qué era? ¿Qué era? Ya, lo voy a anotar. Pues, ¿sí? Dígame, perdón, Simón. No, no hay problema. No era por el espíritu, porque uno con ese tipo de acciones solo quiere ganar dinero. Ya, está perfecto eso, pero quiero que nos vayamos un poquito más a la parte práctica. ¿Puede ser un antes? Un antes, un antes. Ya, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente, y ahora se lo voy a ir explicando. Cuando uno adquiere la acción, y después en el tiempo, ¿cómo se ajusta? Cuando uno tiene uno, sin poder, es decir, activo financiero, al momento de comprarla, el monto que voy a calcular para comprarla va a ser el valor razonable. Eso es lo que me está diciendo ahí. Inicial y posterior al valor razonable. Al momento de que sea comprada, la registro al valor razonable. Al momento que va pasando el tiempo, ¿y cuál era el espíritu de esta cuestión? De que siempre cuando yo cierro los estados financieros, ¿qué pasa? Se vuelve a ajustar. ¿Y cómo se ajusta? Al valor razonable. Eso es lo que nos está diciendo. Después, cuando nosotros tenemos inversión en asociada, cuando la compro, no la registro al valor razonable. ¿En cuánto la registro? Al método del costo. Eso es lo que nos dice esa diapositiva. Entonces, 2. Cuando la... Y cuando la ajusto posteriormente, ¿cómo se llamaba ese método cuando la ajusto posteriormente? Método de participación. ¿Y cuál era el método de participación? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. Y por último, cuando tenemos control, por eso yo ya les había dicho de que no lo vamos a ver en este curso por un tema de tiempo, se hace por el método de adquisición o consolidación. ¿Qué significaba eso? Solo para que sepan a nivel general, cuando tenemos filiales, ¿cómo se contabiliza? Por consolidación. ¿Y qué es lo que era la consolidación? Cuando yo tomo las cuentas de la filial que estoy comprando y las cuentas contables de él las sumo a mis cuentas contables. Por ejemplo, si él tiene cuentas por cobrar y yo soy dueño del 70%, 70% de esas cuentas por cobrar las tengo que sumar en mi estado financiero. Ese es el método de consolidación, que de hecho lo podrán encontrar... Perdón, dígame, Carlos. ¿Y las deudas también? Todo. Todos los activos, todo lo que está en patrimonio, todo. Incluso podrán encontrar ejercicios de semestres anteriores porque antes lo pasábamos con más profundidad.
Ahora no lo vamos a ver así, vamos a llegar solo hasta el 50% que es influencia significativa. ¿Quedaron claros? Para que puedan empezar a estudiar bien. Ya, sigamos por favor. Inversiones, ya, es ahí. Inversiones de 0 a 20%, ¿por qué siempre se ajusta al valor razonable? Lo que decía Simón antes, porque el espíritu era de que siempre yo la voy a tener para poder hacer negocio en el fondo, para poder negociar, para poder venderla. De hecho, hace bastante sentido práctico. Si ustedes compran una acción para lo cual no van a poder intervenir en ninguna decisión, ustedes no la están comprando para poder mejorarla en el largo plazo y luego venderla. Ustedes la están comprando porque creen que va en un mediano plazo mejorar su valor, ¿no? Y como ese es el espíritu de fondo, siempre va a ser valor razonable. Eso es. Luego vamos ahora a inversiones en asociadas, que esa es la que quiero que veamos ahora, para que entiendan el método de participación, que eso no lo hemos visto. ¿Ya? Si podemos avanzar varias. Más. Un poquito más. Ya. Un segundo. Cuando nosotros tenemos instrumentos financieros, acá, el primero de 0 a 20%, siempre va a ser valor razonable, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Lo que les acabo de decir. Pero el valor razonable va a ser que suba o baje nuestro valor. ¿Estamos claros? Si sube o baja, acá tenemos que tener un tema claro. ¿Qué va a afectar? ¿Una cuenta de resultados o una cuenta de patrimonio? La cuenta de resultados era utilidad o pérdida por ajuste. Una cuenta de patrimonio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Dígame. Pero, ¿cómo se llamaba la cuenta de patrimonio la que se reserva. movía? Exactamente, pues reserva. ¿Y cuál es la única cuenta de reservas que hemos visto en este curso? Ori. Muy bien. Entonces acá nosotros puede ser ORI o puede ser contrarresultados. Cuando yo me refiero a cuentas de resultados, es una cuenta que va al tiro a los de resultados. ¿Y cuáles pueden ser? Ajuste por valor razonable. Ya, eso. ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? Ya. Cuando yo Profe, antes, dígame. ¿y de qué depende que sea Ori o resultado? Ya, eso también no sé si se los comenté en realidad, pero depende exclusivamente, puede ser de dos cosas. La primera tiene relación con de que el enunciado les diga. Les puede decir directamente, se está utilizando tal método. Y la segunda puede que sea muy evidente de acuerdo a lo que se está haciendo el espíritu de esto. En la práctica no es que una forma elimina la otra, pero sí les tienen que decir. Siempre. Ya, sigamos. Un poquito más, es que estas son muy evidentes. Un poquito más. Más. Si tenemos que terminar instrumentos financieros. Un poco antes. Un antes. Ahí está. No, un antes. Perdón. Ya, ahí está. Primero, nosotros vamos a ver ahora el método de participación. El método de participación es así. Método de participación. Es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que ver qué porcentaje contable se compra y cuál es lo que uno está adquiriendo de otra empresa, el patrimonio. O sea, activos totales menos pasivos totales
va a ser el valor total del patrimonio. Y ahí nosotros tenemos que saber una cosa. El porcentaje que estamos comprando. Si ese porcentaje de valor, el valor contable lo tenemos que comparar. Valor contable versus valor pagado. Veamos el ejemplo. Tenemos una empresa que adquiere el 30% de una entidad que tiene activos por 215 millones, pasivos por 82. La diferencia a nosotros nos va a dar el patrimonio de 133. O sea, el valor contable en ese caso... Cerrado por ese, no, sí. 133 millones es el valor contable de lo que estamos comprando. En este caso puntual, se va a pagar exactamente el mismo valor, que en este caso es 133 millones. Listo. No habría ningún problema y se está pagando exactamente lo mismo. Y, en otras palabras, estamos comprando un activo. ¿Qué activo estamos comprando por el hecho de tener 30%? Y ya nos explicaron de que tiene control significativo, etcétera, etcétera. ¿Qué se está adquiriendo? Inversión en asociada. ¿Y cómo se está pagando? En efectivo. Ahí, en el enunciado, hay un tema clave. Nos dice, al comprarse el valor de adquisición a la par, es que no hay plusvalía. ¿Qué les alcancé a comentar la semana pasada de esto? ¿Se acuerdan? El Que como lo goodwill y el compramos al badwill. mismo precio, ¿Qué cosa, no hay- Carlos? que como lo compramos al mismo precio no hay diferencia. Entonces, o sea, Ya, al final lo compré al mismo valor que vale. exactamente. Acá la clave es que por el método de participación comparamos estas dos cuestiones. El valor contable versus el valor pagado. Y eso va a hacer que ahora aparezca, no se va a registrar ni por valor razonable, ni una cuestión rara después, sino que por el método de participación. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si es que estas dos cuestiones no calzan? Así como por intuición, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el valor contable es 133, pero uno está dispuesto a pagar más de 133? ¿Qué estaría pasando? ¿Quién se la juega? Goodwill, ¿Ya? ¿Y por qué? Pero el concepto, Carlos. porque para mí vale más que me lo venden. Exactamente, muy bien. Porque si uno está dispuesto a pagar más de lo que vale contablemente, va a aparecer una cuenta de intangibles por la diferencia. ¿Podemos ir a la siguiente? Así. Tenemos la misma empresa. Queremos comprar el 30%. Y se pagan 45 millones en efectivo y vale 39. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros compramos $45 millones, pero el valor contable de la otra es 39.900, es el valor pagado, y el valor contable la diferencia va a ser un intangible para nosotros. Y ese intangible se llama goodwill. ¿Quedó claro? Entonces, y de hecho, no sé si se acuerdan, hace varias semanas cuando yo le había pedido en los activos intangibles que llegaran a encontrar uno que se valorizaba por valor razonable, ¿se acuerdan? Y que se llenaron de mail. ¿Se acuerdan de eso, no?
Bueno, entonces en eso prácticamente todos decían, ah, profesor, esta empresa trabaja a un valor razonable y tiene activo intangible. Pero ese activo intangible que ustedes habían encontrado era este, el goodwill. Y el goodwill no es un activo intangible en sí, no fue ni por generación ni por adquisición. Es un valor, es un activo intangible que se genera por adquirir otro activo, que es inversión en asociadas. Luego, en una más. Evidentemente al revés pasa con el badwill, que tiene que ver con un activo intangible pero negativo, que es cuando nosotros estamos dispuestos a pagar más de lo que vale. O sea, perdón, cuando pagamos menos de lo que vale. Significa que para nosotros un activo que contablemente vale 39, en estricto rigor vamos a pagar menos porque para nosotros vale menos y se termina castigando. ¿Ya? ¿Quedaron claros? ¿Alguien de los que está en Zoom quedó con alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Sigamos avanzando. Ya. Las inversiones asociadas, además, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que, aparte de registrar esto, nosotros tenemos que tener muy en cuenta todas las cosas extras que son necesarias para su adquisición. Siempre, siempre, todo activo, para poder completarlo bien, tiene que estar incluyendo todo lo necesario para poder funcionar. ¿En qué sentido? Que aquí van a empezar a aparecer las comisiones, los intermediarios, etcétera, etcétera. Recuerden que estos son activos financieros. Por lo tanto, siempre que existe un intermediario o una corredora, etcétera, etcétera, se tiene que ajustar. ¿Qué es lo que pasa? Ah, parece que uno más. Ahí sí. ¿Qué es lo que va a pasar? De que el método de participación, y esto ya empezamos con la parte más entretenida, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes creen que la variación en la acción de la otra empresa a nosotros nos va a afectar cuando es una inversión en asociada o no? Si en el mercado vale más o menos, ¿nos afectará? ¿Sí? ¿No? Les voy a dar una pista. Cuando teníamos esto, el activo financiero, es decir, del 0 al 20%, lo principal era el valor del precio de la acción en el mercado. Porque si en el mercado subía o bajaba, me variaba mi activo. Por el método de participación, ¿afecta también eso, sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién me lo dijo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? En este caso, puntualmente, no. El método de participación, pero ya se va a acordar toda la vida de eso, el método de participación es por cosas concretas y palpables. Por ejemplo, emisión o pago de dividendos, aumento de utilidades. Si la empresa sube o baja el valor de su acción a nivel bursátil, no nos afecta en nada. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a afectar? Si es que la empresa emite dividendos, si la empresa genera utilidades, si la empresa tiene pérdidas, porque es una inversión en asociada. No porque su valor de la acción varíe. Por lo tanto, voy a borrar un poco. Por lo tanto, en este caso puntual, si tenemos una empresa filial, o sea, no filial, sino que en asociadas, que reconoce utilidades por 15 millones y nosotros somos dueños del 30%. Profe, en Zoom no sé. ¿Qué cosa? Ahí ¿Ahí sí? que no sé.
¿Ahí sí? Sí. Ya, buenísimo, gracias Carlos. Si nosotros sabemos que esta empresa somos dueños del 30% y reconoció utilidades por 15 millones de pesos, ¿qué significa contablemente? Que la Nosotros empresa, somos dueños ¿qué de cosa, un perdón, Carlos? que somos dueños de un porcentaje de esa utilidad. Exactamente, somos dueños de un porcentaje, pero si es que la empresa paga esos dividendos, dígame. Ah, sí. Sí, gracias. Ya, si nosotros sabemos que la empresa paga esa utilidad, miren el análisis que hay que hacer. Si es que la empresa paga esa utilidad, significa que estamos, comillas, descapitalizando la inversión en la sociedad. Por lo tanto, si es que nosotros la sacamos inversión en asociada, ¿qué fue lo que va a pasar? Cada vez que se paguen dividendos, va a disminuir. Cada vez que, comillas, se reconozca utilidad, va a aumentar. Eso anótenlo, por favor anótenlo, porque de verdad se lo vamos a preguntar. Cada vez que se reconozca utilidad, la inversión en asociada va a aumentar. ¿Y cómo aumenta? Con este asiento. Inversión en asociada contra utilidad por asociada. En cambio, cada vez que la empresa paga dividendos, ¿qué es lo que va a pasar? La empresa asociada va a disminuir, pero va a aumentar nuestro efectivo. Que lo vamos a ver, si no me equivoco, un poco más adelante. Sí, puede ser. Ya pues. Ahí sí. Y no, era una, ay, perdón, parece que me apresuré. Ya, ahí está. En cambio, cuando la empresa paga dividendos, que es lo que recién le estaba diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre que se pagan dividendos, una empresa se achica. Cuando una empresa paga dividendos sin ser accionaria una de otra, nada, sino que simplemente paga dividendos, ¿cuál sería el asiento contable? ¿Sí? Dividendos Bien. contra... ¿Ya? ¿Contra qué, pues, Carlos? ¿Dividendos pero es que contra pensé que hablaba ahí en la sala contra patrimonio efectivo. No, pues, contra la Utilidad forma que está... No, contra la forma efectiva. que se están pagando. Dividendos contra efectivo. Por lo tanto, si es que una empresa paga dividendos, es una empresa que se está descapitalizando. Está disminuyendo su patrimonio a través de la cuenta de dividendos y está disminuyendo efectivo, o sea, activo a través de la cuenta efectivo. Por lo tanto, cada vez que una empresa paga dividendos, la empresa se está achicando. Y ese es el análisis que ustedes tienen que decir, pero entonces, cuando está pagando un dividendo, la empresa se está, comillas, achicando. Por eso, cada vez que la empresa pague dividendos, que en este caso pagó 10 millones de dividendos, está bien, 3 nos van a llegar a nosotros, ningún problema. Pero esa misma cantidad que nos va a llegar a nosotros es la cantidad que no es el valor contable nuestro, sobre ella disminuyó también. Porque la estamos descapitalizando. Cada vez que saquemos dinero de una empresa, la estamos achicando. Por lo tanto, ya vieron esas dos cosas. Cada vez que se reconocen utilidades en la asociada, va a aumentar. Cada vez que se paguen dividendos en la asociada, va a disminuir. Y ahora sí, perdón. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir de esta materia para poder cerrar un poquito el análisis? Ya, ahora sí que puedan estudiar en el fondo esto. Ustedes van a saber que inversiones entre 0 y el 20% son extremadamente sensibles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque varían de acuerdo a la variación de la acción en el mercado. Eso es lo que ustedes tienen que saber, lo que les comentaba antes. ¿Y por qué? Porque la forma de registrar que nosotros teníamos de
estos que son activos financieros, era el valor razonable. Es decir, lo que vale esa acción en el mercado, nada más. Por eso es tan variable y por eso generalmente salen muchas preguntas conceptuales también. En cambio, las inversiones en asociadas no tienen ese nivel de sensibilidad. ¿Por qué? Por el contrario, sus variaciones van a venir por la variación del patrimonio de la otra empresa. ¿Y cómo puede variar el patrimonio de la otra empresa? Generando utilidades o pagando dividendos. O eventualmente porque se descapitaliza sacando ya, no solamente sacando dividendos, sino que sacando patrimonio de la empresa. ¿Quedó claro? Ese es el análisis macro que tienen que hacer acá. La primera varía según las expectativas del mercado reflejadas en el precio de la acción y la segunda por hechos reales, como son los resultados de un periodo. ¿Ya? ¿Quedaron claros? ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿se entendió? Dígame. Es lo que termine el estado financiero. Puede ser semestre, generalmente son años. Generalmente son años. Ya pues, estimados, lo dejamos hasta acá. El jueves partimos haciendo ejercicios para que puedan quedar listos. Recuerden que queda la próxima semana en la prueba. Este fin de semana tienen control de ejercicios, ¿ya? Y mañana tienen una ayudantía extra que creamos de esto. Les recomiendo mucho ir. ¡Ojo! Les recomiendo mucho ir. ¿Qué cosa? Sí, la de Rodrigo, exacto. Vayan, vayan. ¿Qué cosa? Sí, pues. Sí, pues. O sea, en el control ya les mandamos un aviso. Van a haber 3 ejercicios igual que antes y ustedes tienen que elegir 2. De los 3 ejercicios es bonos, leasing, acciones. Pero la ayudantía de mañana es de esto. Ejercicio de acciones. Por lo tanto, les recomiendo ir. Es fundamental. En la prueba va a venir duro esto, va a venir clave porque nos está evaluando fijo antes. Ya. Vamos que se puede.